que es el flujo permanente no uniforme rápidamente variado. ¿Ya? Entonces, rápidamente variado, ¿qué significará? Pues que los cambios en las condiciones hidráulicas del flujo se producen de una sección a otra en una distancia relativamente muy corta. Uno de esos tipos de flujo es el que se conoce como resalto hidráulico y es el que presentamos acá. Por ejemplo, aquí, cómo el flujo cambia en sus condiciones hidráulicas tan repentinamente y bruscamente, ¿no? Entonces, observemos acá, por ejemplo, que el flujo acá en la sección 1 tiene un tirante Y sub 1, muy pequeño. Pasa a la sección 2 a una corta distancia, a un tirante Y sub 2 mucho mayor que Y sub 1, ¿no? Mucho mayor que Y sub 1. Entonces, se produce un salto del agua, ¿no? Un salto. Pero no solamente es la variación en el tirante, cambia la velocidad, desde luego. V1 es mucho mayor que V sub 2. La energía específica en Y sub 1 es mayor que la energía específica en Y sub 2. Y se produce una pérdida de carga muy importante ahí. Y lo más resaltante de esto es que el régimen de flujo en la sección 1 es un régimen supercrítico. Supercrítico, es decir, un número de Froude mayor que 1. Y cuando pasa a la sección 2, el régimen se convierte en subcrítico, número de Froude menor que 1. Entonces, eso es lo más resaltante de este tipo de flujo denominado resalto hidráulico, que corresponde entonces al flujo permanente no uniforme rápidamente variado. Y ahora vamos a ver las ecuaciones que gobiernan este tipo de flujo. Por supuesto, la ecuación de continuidad. El caudal se mantiene constante en tiempo y en espacio. El caudal igual a área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2, etcétera, etcétera. De acá podemos despejar la velocidad. Conocemos el caudal, entonces podemos despejar la velocidad para cada sección. Velocidad 1, caudal entre área 1. Velocidad 2, caudal entre área 2. Y así sucesivamente. Aquí no se aplica la ecuación de Manning, por si acaso, para calcular la velocidad. Tampoco en el flujo no uniforme gradualmente variado. Tampoco se aplica la ecuación de Manning. Siempre se aplica la ecuación de continuidad. Bien, otra de las ecuaciones que utilizamos para el análisis de este tipo de flujo es la ecuación de la energía o teorema de Bernoulli. Y decimos que la energía en 1, la sección 1, menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. O lo que es lo mismo, energía en la sección 1 igual a la pérdida de carga más la energía en la sección 2. ¿No? Así. Energía en la sección 1 es todo esto. Energía específica en la sección 1 es igual a la energía específica en la sección 2, hasta ahí, más la pérdida de carga, ¿no? Así se expresa entonces la ecuación de la energía o teorema de Bernoulli, ¿no? Entonces ahí tenemos con sus tres componentes. Acá despejamos la pérdida de carga. Pérdida de carga había sido igual a E1 menos E2, que podemos escribir en esa forma, ¿no? Es decir, aplicando la energía específica en la sección 1 menos la energía específica en la sección 2. Bien, pero se requiere además de una tercera ecuación, y es la llamada ecuación de fuerza específica. La fuerza específica en la hidráulica de los canales se define de esta manera. Fíjense, es la suma de estos elementos, de estos componentes. Aquí, eta es la fuerza específica, igual, caudal al cuadrado,
entre G por área. G por área. Más Y al centro de gravedad multiplicado por el área. Esa es la ecuación de fuerza específica. Y CG es la distancia vertical que hay entre el nivel de aguas y el centro de gravedad de esa sección transversal del centro de gravedad. Entonces, Y sub CG es esa distancia, ¿no? Bien, pero ¿qué nos dice la ecuación de fuerza específica? Que la fuerza específica en la sección 1 del canal, aquí, es igual a la fuerza específica en la sección 2. Eso es lo que establece la ecuación de fuerza específica. ¿Ya? Fuerza específica en la sección 1 igual a fuerza específica en la sección 2. Ahí está. Entonces, fuerza específica en la sección 1, Q cuadrado entre G área 1, más Y al centro de gravedad 1 por el área 1. ¿No? Por supuesto que esto está así, entre paréntesis, así. Todo esto en el denominador, ¿no? Lo propio acá, entonces está en el denominador. ¿Ya? Así. Entonces, dice fuerza específica en la sección 1, es todo esto, igual a fuerza específica en la sección 2. Entonces se debe cumplir esa igualdad. Y ahí tenemos las tres ecuaciones para analizar este tipo de flujo, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Bien, la fuerza específica, la ecuación de fuerza específica, por ejemplo, esto es para cualquier canal, jóvenes. Cualquiera sea la forma del canal, así se escribe la ecuación de fuerza específica. Particularmente para un canal rectangular, por ejemplo, observen cómo lo vamos a hacer. Es la misma ecuación, pero el área ya sabemos que es base por altura. Y la distancia al centro de gravedad sabemos que es la mitad del tirante. Eso es. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. Para un canal rectangular, entonces, la ecuación de fuerza específica se escribe así, tal como está ahí. Bien, y entonces aplicando nuestros conocimientos algebraicos, ¿no? Agrupando términos semejantes, factorizando, simplificando, etcétera, llegamos finalmente a establecer esta ecuación. Q cuadrado entre GB cuadrado igual 1/2 de Y sub 1 más Y sub 2 por Y sub 1 por Y sub 2. Y esta es la llamada ecuación del resalto hidráulico para el canal rectangular. Ya, para canal rectangular. ¿No? Entonces, esas son las tres ecuaciones que utilizamos para analizar el flujo no uniforme, rápidamente variado, y, es decir, particularmente el resalto hidráulico, estimados jóvenes y señoritas. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, aquí ponemos ejemplo. Ya, entonces dice el ejemplo. Por un canal rectangular de 4 metros de anchura circula un caudal de agua de 20 metros cúbicos por segundo. La pendiente del canal pasa de abrupta a suave, formándose un resalto hidráulico. Aguas arriba, es decir, en la sección 1, la profundidad de la corriente es de 0,60 metros. Aguas arriba, aquí vamos a ponerlo así, entre paréntesis, sección 1. Sección 1, ¿no?
sección 1. La profundidad de la corriente es de 0,60 metros por segundo. Se pide analizar el flujo en el resalte hidráulico. Lo vamos a modificar, que sea 0,45 metros por segundo, o más bien 0,35, que sea. 0,35 metros por segundo, que sea la profundidad o el tirante. Ya, vamos a ver qué resulta. Profundidad, 0,35 metros. Datos, dice, canal rectangular, ancho 4 metros, caudal 20 metros cúbicos por segundo, y es un 1, 0,35 metros. Es decir, estamos dando esta información. El tirante y es un 1. Ya tenemos la geometría del canal, ¿no? Que tiene un ancho de 4 metros, canal rectangular. Y el caudal es de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, sección 1, determinamos todos los parámetros geométricos e hidráulicos para ese tirante. Y es un 1,035. Ya. H, en primer lugar, es igual a Y. El área A1, ¿cuánto sería? A ver. Me dictan, por favor, ¿cuánto será el área A1? ¿Cuánto es el área? 1,40. 1,40. La velocidad 1 ahora. 20 entre 1,40. 14,29. 14. 29. Ya. Esa es una alta velocidad, 14,29 metros por segundo. La energía específica en la sección 1 ahora. Y es un 1, 0,35, más la velocidad 1, 14,29 al cuadrado sobre 2G. ¿No es cierto? Al cuadrado sobre 2G. 14,29 al cuadrado entre 2G. ¿Cuánto me da la energía específica en la sección 1? 10,75. 10,75 metros. ¿Ya? Una energía bastante grande. Ahora calculamos el número de Froude en la sección 1. ¿Cuánto será el número de Froude? La velocidad es 14,29. Y aquí es 0,35. ¿Cuánto me da el número de Froude? $7,71 me sale, ingeniero. Ya, un valor altísimo. 7,71 mayor que 1. Es un régimen supercrítico. Ahora en la sección 2. Analizamos la sección 2. En primer lugar, tenemos que determinar el tirante en la sección 2. ¿No? Tenemos que conocer, ¿y cuánto es el tirante en la sección 2? A partir de esta ecuación, de la ecuación de fuerza específica para canal rectangular. Aplicamos esta ecuación para determinar Y sub 2. Entonces, ahí tenemos, a partir de esa ecuación, caudal, eso es constante, Y sub 1, 0,35. Acá Y sub 1, 0,35. Y de ahí obtenemos Y sub 2. ¿Cuánto es Y sub 2?
3.64. Ya, muy bien. 3.64 metros. ¿Está verificado? A ver, los otros alumnos verifiquen el resultado. Verifiquen, por favor. Correcto, ingeniero. Muy bien. Y ahora calculamos la velocidad 2, caudal dividido entre área. El área, entonces, 3,64 por el ancho. ¿Cuánto nos da la velocidad 2? 1.37. 1.37 metros por segundo. Muy bien. Y ahora calculamos la energía específica en la sección 2. Aquí es Y sub 2, 364, más velocidad al cuadrado entre 2G. Velocidad al cuadrado es 1.37, ¿no? Al cuadrado, dividido entre 2G. ¿Cuánto es ahora, entonces, la energía en la sección 2? 3.74. 3.74 metros. Muy bien. Ahora calculamos el número de Froude en la sección 2. Velocidad, que es 1.37, dividido entre la raíz cuadrada de G por H. Y H es 364. Por lo que nos da un número de Froude igual, ¿cuánto? 0.23. 0.23 menor que 1. Es decir, un régimen subcrítico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un resalto hidráulico, pero bastante fuerte. Muy fuerte. ¿No? Muy fuerte. Acá el tirante de 0.35 pasa a ocupar un tirante de 3.64 metros. ¿No? Casi en un múltiplo, casi 10 veces. ¿No? Bueno, y por lo tanto se alteran todas las condiciones hidráulicas. Bien, y ahora vamos a analizar las características que tiene el resalto hidráulico. ¿Ya? Características del resalto hidráulico. En primer lugar, la altura del resalto hidráulico se determina así como la diferencia, y sub 2 menos y sub 1. Entonces, esto es 364 menos 0.35. Ya, ¿y esto cuánto es? Esa es la altura del resalto hidráulico. 3.29. 3.29, ¿no? Metros. Sí. La longitud del resalto hidráulico se establece que es aproximadamente 5 veces y sub 2. 5 por 364. ¿Y nos da cuánto? Una longitud de cuánto. 18.20. 18.20 metros. Ya, por si acaso, la longitud es esta. La distancia de Y sub 1 a Y sub 2, esa es la longitud del resalto hidráulico. Es de 18 metros aproximadamente. Y esta altura es que es de más de 3 metros, ¿no? La diferencia entre este tirante y esta. Ya, esas serían los parámetros geométricos del resalto hidráulico. Bien, y ahora entonces ya tenemos la longitud del resalto hidráulico. La disipación de energía hidráulica, es decir, vamos a calcular la pérdida de carga en el resalto hidráulico, que es lo más importante. Entonces, la energía en la sección 1, ¿cuánto es? Energía en la sección 1, ¿cuánto es? 10.75. ¿Cuánto?
10.75. 10.71. La energía en la sección 2, 75, ingeniero. ya, aquí es 75. Ya. La energía en la sección 2, 3.74. 3.74. La diferencia me da ¿cuánto? 701. 7.01 metros. Ahora quiero saber cuál es la pérdida de carga en porcentaje con respecto a la energía en la sección 1. ¿No? 7.01 dividido entre 10. 10.75 por 100. ¿Y esto me da cuánto? 65.21. ¿Cuánto? 65.21. 65.21%. O sea, esta es una pérdida de carga muy, muy, muy fuerte. Claro, muy grande. Tal vez es algo irreal, tal vez, ¿no? Es una pérdida de carga muy grande, muy grande. El resalto hidráulico formado tiene una eficiencia de 65.21%, dice. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, en esa forma se realiza el análisis del flujo en el resalto hidráulico, estimados jóvenes y señoritas, con esas tres ecuaciones, ¿no? La ecuación de continuidad, ¿no? La ecuación de la energía y la ecuación de fuerza específica. ¿Ya? En esa forma, entonces, realizamos el análisis del resalto hidráulico. ¿Está claro, no? Jóvenes y señoritas. Clarísimo, ¿no? Sí, está bien claro. Muy bien. Bien. Y ahora vamos a ver otro tipo de flujo no uniforme rápidamente variado. ¿Cuál es? El flujo sobre el vertedero o vertedor. Es un flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Fíjense cómo cambia el tirante. De este tirante Y sub 0 a este tirante Y sub 1. Cambia el tirante y cambian las condiciones hidráulicas, pero rápidamente. O sea que este tipo de flujo sobre los vertederos también es un flujo rápidamente variado. Y ya lo hemos estudiado nosotros, el flujo sobre los vertederos. Ya hemos estudiado las ecuaciones que gobiernan ese tipo de flujo. Ahí está. Hemos estudiado los vertedores de pared delgada. Hemos visto cómo se obtiene la ecuación del caudal, que les he mostrado ya en otra clase anterior. La ecuación del caudal para vertedor rectangular. ¿No es cierto? La ecuación del caudal para vertedor triangular, también lo hemos obtenido y hemos estudiado esto. ¿Ya? Entonces, estimados jóvenes y señoritas, para complementar, quería decirles, y ustedes han hecho una práctica de laboratorio muy interesante con el vertedor triangular. Entonces, lo que hemos estudiado del flujo sobre los vertederos o vertedores, también se trata de un flujo rápidamente variado. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Es un flujo rápidamente variado también. Los vertedores, hemos estudiado los vertedores de pared delgada y también los vertedores de pared gruesa. ¿Ya? Los vertedores de pared gruesa. Este es un vertedor de pared gruesa, el que está acá en el dibujito, aquí. ¿No? Este es un vertedor de pared gruesa. Vertedor de pared gruesa, nada más. La ecuación es la misma. ¿Ya? Las ecuaciones son las mismas. Las mismas ecuaciones. Bien. Entonces ya conocemos los vertedores. ¿Ya?
Aquí hay, a ver, un ejemplo de los vertedores. Determinar el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho en el cual se encuentra instalado un vertedor rectangular de pared delgada con contracciones laterales, cuya longitud es B, unos 50 metros, y su altura 0,80 metros. La altura de carga medida es 0,35 metros. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación para calcular el caudal, ¿ya? Datos, ahí está, B, el ancho del canal, la longitud del vertedor. El ancho del canal es mayor que la longitud del vertedor, como pueden ver. Por eso decimos que el vertedor es con contracciones laterales. W 0,80, H 0,35 metros. Y ahí aplicamos la ecuación para el vertedor de pared, para el vertedor rectangular. Ahí está. Pero el valor de mu, ¿y cómo calculamos el valor de mu? Tenemos que utilizar las fórmulas que les he dado en esa tabla, la tabla 1 y la tabla 2. En este caso estamos utilizando la ecuación de Hegel para hallar el valor de mu. Observen ustedes. Mu mediante la ecuación de Hegel. Porque es un vertedor con contracciones laterales. Entonces, fíjense, ahí está, valor de mu. Vamos a utilizar esta ecuación. ¿Ya? Resolviendo, fíjense, colocando los datos. B mayúscula, 2 metros. B minúscula, 1,50. La diferencia, 0,5, dividido entre 2. Y ahí está todo. B entre B, ahí está, 1,5 entre 2. Y así sucesivamente. Entonces, resolviendo esto, sale que mu es 0,624. A ver, resuelvan ustedes. Hagan los cálculos. Hagan los cálculos. Ya, 0,60. Y despejan H. ¿Cuánto sale? Y ahí nomás es.
¿Cuánto sale? Han colocado en vez de mu 0,60. A mí Y me ahí sale, después, ingeniero, 0.27 me salió a mí. ya, ahí está. Miren así. Sea mu 0,60. Y entonces h 0,277 metros. Ahora, reemplazando el valor de h en la ecuación 2, en esta ecuación, ahí obtengo mu. Reemplazando acá, me sale que mu había sido 0,642. El valor calculado de mu. Este es valor supuesto y valor calculado para mu. Entonces, ¿qué hago ahora? Utilizo este valor de calculado en la ecuación 1 y sale otro valor de h. Con ese nuevo valor de h, otra vez hallo mu. Hasta que el valor de mu no cambie. Aquí 0,634, 0,634. Entonces, el h buscado es 0,261. Ese es el método por aproximaciones sucesivas. Seguramente ustedes lo van a hacer con su supercalculadora y les va a salir directamente que h es 0,261 y que mu es 0,634. Y el problema está resuelto. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jovencitos, señoritas? Nada, está todo claro. Y entonces, en forma similar, se trabaja con el vertedor triangular también, ¿ya? Así con las ecuaciones de mu, ¿no? Por ejemplo, mu, ahí está el vertedero triangular, y, por ejemplo, para hallar el valor de mu, podemos encontrar, también utilizar la ecuación de Hegel, por ejemplo. Pero eso depende de cada, de los límites de aplicación de cada fórmula. Fíjense, aquí está. Fórmulas experimentales para determinar los coeficientes de gasto aplicables a la ecuación de vertedores triangulares. La Universidad Católica, Gurley-Krimp, Hegel, ahí está Hegel también, ¿no? Por ejemplo, Hegel para vertedor de 90 grados. Barr, Koch, Hendricks, ahí tenemos. Ya, entonces, ustedes pueden aplicar cualquiera de estas fórmulas si es que está dentro de los límites de aplicación, si sus datos están dentro de los límites de aplicación. Lo mismo ahí está para los vertedores ya rectangulares. Miren, la tabla 7.1 de los vertedores rectangulares. Estas tablas ya las tienen ustedes, ya se las he dado. ¿No? Ya tienen esas tablas. Bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, continuaremos la próxima clase hablando un poquito más de los vertedores, ¿ya? Ok, eso es todo por hoy entonces. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Todo claro, Inge. Todo bien, ingeniero. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, yo sé que ustedes son muy buenos alumnos, muy buenos estudiantes. Que tengan un lindo día entonces, que les vaya muy bien. Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego. Parcial.